uno de ustedes. Vamos a reflexionar en esta mañana en la palabra del Señor. Les pido que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 21 de este capítulo. Tenemos algunos textos de apoyo también que sería bueno que los tengan por ahí anotados o cerca, que es Lucas 22 del 19 al 20 y San Juan 6 del 53 al 58. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Palabra de Dios. Oremos. Padre Todopoderoso y misericordioso, en esta hora, Señor, también tenemos que invocarte, Señor, para que nos ayudes, para que despejes nuestra mente, para que limpies nuestro corazón, para que purifiques enteramente nuestro ser, de modo, Señor, que tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestra vida, Señor, porque algunas veces, como estos hombres de esta lectura, somos duros, Señor. Algunas veces, Padre, somos crueles al escuchar y recibir tu palabra. Algunas veces ponemos lo que nosotros pensamos que es correcto y bueno y saludable para nuestra vida, pero que al final es destructivo para nosotros. Así pues, te pido, Señor, que en esta hora obres de manera que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bien, queridos hermanos, el título de la predicación de esta mañana es La mesa del Señor, ni altar romano, ni simple memorial. Hablamos de una presencia real del cuerpo de Cristo.
Hablamos de esta presencia real del Cristo vivo. Y el pasaje que hemos tomado en esta hora lo he querido leer completo porque tiene evidentemente un contexto. Y no quiero faltar a lo que dice el texto que para esta mañana hemos de estar profundizando, que la copa de bendición que bendecimos, dice la Escritura, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, y al leer estas palabras, hemos de pensar en que ha ocurrido algo extraño en la historia de la Iglesia respecto a los sacramentos que Cristo ha instituido. Pensémoslo de esta manera, que lo que Cristo nos ha dado para unirnos se ha convertido en un motivo de división. ¿Ustedes, hermanos, habían pensado en esto? Que el Señor dejó estos sacramentos para la unidad del cuerpo de Cristo. Pero pareciera que mientras la historia de la Iglesia, la historia del mundo se desenvuelve, esto viene a ser controversial en nuestras denominaciones y ramas de la Iglesia, y en vez de que estemos más unidos, pareciera que tenemos una mayor separación. Porque respecto del bautismo, en Efesios 4, capítulo 4, versículo 5, se nos habla de un solo bautismo. Y hermanos, les pregunto, ¿cuántos bautismos practica la Iglesia? ¿Cuántos bautismos hoy tenemos, sin contar aquellos bautismos sectarios que solamente lo hacen en el nombre de Jesús, no de manera correcta, sino incorrecta, apelando a la unicidad de la divinidad? Pero dentro del contexto que consideramos ortodoxo, también podemos encontrar que tenemos división en esto. División respecto a los elementos, respecto a los formatos, respecto al significado y también respecto a quienes deben tomar el sacramento del bautismo. Hoy, reflexionando respecto al sacramento de la Santa Comunión, encontramos lo mismo. El pasaje dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Misma situación. ¿Cuántas formas hay de administrar el sacramento de la Santa Cena? ¿Y cuántos debates doctrinales no tenemos hoy día respecto a la Santa Cena? Que si debemos usar pan leudado o pan sin levadura, que si el vino debe ser vino o debe ser jugo de uva por aquellos que en su vida pasada fueron alcohólicos, o inclusive algunos yendo a extremos diciendo que el elemento realmente no importa, sino lo que significa únicamente este. Pero, hermanos, la mesa del Señor ha sido instituida para alimentar a los santos. Y esta mesa muchas veces se ha convertido en objeto de superstición, en terreno de polémica, o peor aún, en una ceremonia vacía y sin peso espiritual. La mayoría de nosotros, queridos hermanos, los que conformamos esta iglesia local, precisamente venimos de estos contextos. Y esto, hermanos, sin añadir preguntas importantes al sacramento de cuál es la frecuencia, quiénes deben participar, cómo se debe hacer el pan, qué tan importantes son los elementos, hablando únicamente, hermanos, respecto a la institución de Cristo. Desde ahí empezamos a tener fracturas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que el Señor nos ha dejado para unirnos, parece que hoy día también nos ha causado una terrible división dentro del cuerpo de nuestro Señor. Y muchos crecimos pensando que la cena del Señor era solamente un recordatorio, que solamente era un símbolo, que solamente era una representación mental, porque esta es la postura más popular en nuestros días.
pensamos en ello como algo que es importante, porque pienso, hermanos, que ninguno de los que toma la cena, que ha nacido de nuevo y la recibe como un memorial, piensa que es cualquier cosa, pero es reducido únicamente a un aspecto psicológico. No obstante, cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos un lenguaje mucho más fuerte referente a este sacramento. El apóstol no pregunta, ¿no simbolizamos el pan del cuerpo de Cristo? La pregunta verdadera que encontramos en estas líneas es, ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Y esa palabra comunión significa una participación real. Esta palabra la podemos encontrar en el Nuevo Testamento como koinonía. Y aunque nosotros no tengamos un contexto profundo de las lenguas griegas, todos sabemos lo que significa koinonía, significa comunión. Lo que nosotros estamos haciendo hoy a través de la palabra de Cristo y también del misterio de Cristo respecto al Evangelio que ha entrado en nuestras vidas, eso es comunión entre nosotros, es comunión con Cristo. Y aún así podemos simplificarlo aún más, que esta interacción que tenemos es una comunión con Cristo. Y todas las cosas que hacemos tienen una comunión entre nosotros y con Él, lo cual también tiene como aspecto de finalidad el que nosotros podamos glorificar a Cristo en esta unidad que hemos recibido de Él mismo. Entonces, esta palabra comunión, que significa participación real, aquí en las Escrituras no es física, no es carnal, pero lo que sí es que esta es verdadera. Y hoy debemos recuperar esta visión bíblica. No debemos nosotros promover el altar romano, pero tampoco debemos de caer en un memorial vacío. Tenemos que huir de estos dos extremos, porque la tendencia del hombre es que tendemos a descartar las cosas por nuestra propia lógica, pero la mayoría de las veces nuestra lógica no está acomodada a las Santas Escrituras. A veces nosotros decimos, bueno, es que si no es esto, es esto. Tema del por cual algunos hoy día están usando jugo de uva y no vino, que ni siquiera es jugo de uva. A veces es una bebida artificial que simula o se parece al jugo de uva, pero ni siquiera a eso llegamos. Y decimos, no, es que es por los alcohólicos. Por los alcohólicos es que utilizamos jugo de uva. Pero ¿qué dice la doctrina del Evangelio? Que aquel que nace de nuevo es una nueva criatura en Cristo. Entonces, ¿acaso nosotros no estamos confiando en la redención total que ha ganado Cristo para nosotros? ¿No estamos confiando en las palabras de Cristo que vendría otro consolador y que este consolador nos iba a llevar a toda la verdad? Estamos confiando en nuestra propia lógica, que es una lógica caída, animal, corrupta. Es una lógica que deshonra las palabras de Cristo. Así que debemos tomar con gran seriedad esto que estamos hoy contemplando, la mesa del Señor. Entonces, la presencia real de este Cristo vivo está comunicándose espiritualmente a su pueblo por medio del sacramento que Él mismo ha instituido. Sería importante, hermanos, resaltar aquí el concepto que hemos visto de lo que es un sacramento, porque ya lo hemos visto nosotros en algunos sermones anteriores, porque este concepto aplica tanto para el bautismo como para la Santa Cena. Y hemos visto, hermanos, que los sacramentos no son magia, no estamos haciendo magia a la hora de participar del sacramento, no es nuestra intención el practicar un rito mágico o de brujería, pero tampoco es un mero recordatorio. Tenemos que tener en mente que esto es un medio de gracia. Lo más esencial de esto es la palabra dada por el Señor y con ella la promesa y el elemento. Esto es igual a un sacramento. Esto es lo más básico que nosotros tenemos que entender, porque también debemos reconocer, queridos hermanos, que las tradiciones cristianas probablemente no se haga exactamente de la misma manera. Pero mientras exista la palabra y esta palabra contenga la promesa de Cristo y esté el elemento allí, esto es igual a un sacramento. Y es el sacramento bíblico.
Así que vamos a ver, hermanos, 3 puntos en esta mañana. El primero es que la Santa Cena es comunión verdadera con Cristo bajo el nuevo pacto. Queridos, la Cena del Señor no es un invento de la Iglesia, no nació de una tradición humana, no surgió siglos después de un concilio. Esto que estamos celebrando nosotros fue instituido directamente por nuestro Señor Jesucristo la noche que fue entregado, según lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Nos dice estas palabras: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, estas son las palabras de Cristo mismo. Él está instituyendo esto. No hay una interpretación aquí en el sentido de que nosotros lo hemos convertido de alguna manera en un sacramento, sino que Cristo ha dejado esta instrucción para que sus discípulos puedan dar continuidad a todo esto. Y aquí, hermanos, encontramos el criterio exacto del sacramento bíblico que está mandado explícitamente por Cristo, que tiene elementos visibles y tiene una promesa espiritual. Y debemos comenzar diciendo algo sumamente importante cuando hemos comprendido la base del sacramento. Y respecto a la cena, que la cena no reemplaza el Evangelio, sino que la cena es el Evangelio hecho visible. Hablamos de esto. Entonces, por esta razón es que no es una mera representación. No estamos diciendo que en este acto estamos representando lo que creemos, sino que el Evangelio se hace visible a través del sacramento. Es como enseñaba San Agustín, decía él, una palabra visible que nos predica a los ojos lo que la Biblia nos predica a los oídos. El Señor quiere que nosotros estemos empapados del Evangelio, de su gracia. Así que no solamente lo obtenemos a través de los oídos, sino también a través de nuestros ojos, a través de palpar eso que el Señor ha hecho por nosotros y de gustarlo también. Que todos nuestros sentidos estén inmersos en el Evangelio de Cristo a través de la palabra y del sacramento. Y esto es lo que procuramos hacer en esta iglesia, queridos hermanos, que podamos tener este acercamiento de la manera más óptima y total como Cristo lo ha dejado. Y yo sé, hermanos, que nosotros quienes bendecimos esta copa y este pan, dando seguimiento a las costumbres que había en el Antiguo Testamento, pero que ahora cobran un significado maravilloso para nosotros, probablemente no seamos las personas más aptas para hacerlo. Pero lo interesante de esto es que esta promesa no descansa en la dignidad del ministro, ni tampoco de quien recibe el sacramento, sino de Cristo, que nos ha dado sus promesas. Confiamos en Él. Es a través de la fe únicamente que podemos recibir los beneficios de Cristo, haciendo nosotros un acto de obediencia a su palabra. Y esto tiene una continuidad con el pacto, un sacrificio consumado, un sacrificio hecho realidad. En el Antiguo Testamento Dios alimentaba a su pueblo mediante comidas pactuales, la Pascua, los sacrificios de paz, las comidas delante del Señor. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, todo se ensancha y llega a su cumplimiento en Cristo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, en el Nuevo Testamento? No es que cambie, sino que ahora todo es mucho más amplio. Antes solamente los niños eran circuncidados, pero ahora niños y niñas pueden ser partícipes del bautismo. Antes algunos ritos solamente eran ejecutados por algunos, pero ahora están disponibles para todos. Antes las promesas eran comunicadas solamente a un pueblo y este pueblo tenía que redistribuirla, pero ahora el Señor ha dicho: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todas las promesas del Señor son más amplias, poderosas y maravillosas para este mundo tan necesitado de Cristo. Ya no tenemos corderos repetidos, ya no tenemos sangre animal,
Ya no tenemos sacrificios constantes porque Cristo ya ofreció el sacrificio perfecto y definitivo. El sacrificio de Cristo no solamente es el cumplimiento de una promesa, es tan perfecto y suficiente en su naturaleza que ya no necesitamos más, hermanos, porque llena todo y porque nada queda suelto. No hay nada más que hacer de parte de los hombres con tal perfección, más que adorar, tomar sus promesas y recibir la gracia que viene de Dios a través de las promesas de Cristo. Añadir algo a lo que ya es perfecto es como desvariar con tonos en una obra magistral como la que Cristo ha hecho. Así que aquellos que se atreven de alguna manera a corromper lo que Cristo ha establecido, no están más que destruyendo para el pueblo esta obra que el Señor ha ganado a través de su poder y su gran fuerza. No hay fe en ellos, sino solamente ego y carnalidad y maldad pura, negando la copa al pueblo y haciendo y ofreciendo sacrificios que ofenden a la memoria de Cristo. ¿Qué podría ofrecer hoy el sacerdote, hermanos? Esa es la pregunta. ¿De verdad podría un sacerdote hoy ofrecer algo siendo que el Señor ha consumado con su propia vida sus promesas? ¿Podríamos nosotros agregar algo? Antes bien, cualquier intento de menoscabar la obra consumada por Cristo oscurece para el pueblo lo alto, lo profundo y lo sublime de su preciosa obra redentora. Hermanos, nosotros podemos imaginar, a nadie le gusta el vino con agua o con alguna alteración. Quien conoce de vino no lo disfrutaría si le es añadido alguna cosa. Algunos que saben de vinos inclusive dicen que ni siquiera hay que espumarlo porque es como romper las propiedades del vino. Tenemos que tomarlo tal como es, darle vuelta, olerlo y saborearlo. Pero hacer alguna cosa diferente a esto es aberrante para la misma sustancia del vino. Y aquí, hermanos, la confesión de fe de Westminster es tajante. Este sacramento no hace verdadero sacrificio por los pecados. Así se asevera en la confesión de fe de Westminster. Jesucristo no se ofreció en una cruz para que su sacrificio fuese repetido cada día o ratificado con nuevas ofrendas, sino para que su fruto fuese comunicado. Es por esto que la cena no es otro sacrificio. La cena es la participación gozosa en el único sacrificio ya consumado. Y aquí entramos a un concepto interesante para nosotros. Si en algún momento ustedes pueden recordar que rechazamos esta idea del ex opere operato, porque los sacramentos de Dios no son mecánicos, sino que operan bajo la promesa del Señor, el elemento, y es recibida a través de la fe. No es mecánico. Tiene un flujo que nos es explicado en su palabra. Y aquí ahora, en este concepto nuevo que debemos agregar a nuestro conocimiento, es la unión sacramental. Porque esto nos va a recordar a nosotros que es más que un recuerdo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en nuestro pasaje, en el versículo 16 de Corintios 10, 1 Corintios 10, la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Noten, hermanos, el lenguaje del apóstol. El apóstol no dice, no representa. ¿Acaso ustedes no ven que representa? No dice tales cosas. No dice, no nos recuerda a nosotros. Dice, no es la comunión, la coinonía, donde encontramos una armonía perfecta, porque para que la comunión exista no solamente tenemos que estar presentes, sino que también debe existir la paz. Esta paz que Dios nos ha dado para que ahora seamos sus amigos, para que ahora seamos sus hijos, para que seamos bien vistos por el Padre, para que seamos recibidos delante de Él, para que nuestras oraciones lleguen al trono de su gracia, para que nuestra alabanza sea grata
delante de Él y para que también cuando partamos de esta vida podamos estar con Él y Él con nosotros por siempre. Aquí debemos pensar cuidadosamente para no caer en extremos, porque cuando recibimos el pan, tenemos verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Y cuando recibimos la copa, tenemos verdadera comunión con la sangre de Cristo. Esta es la unión sacramental. No porque el pan deje de ser pan. En sustancia y naturaleza sigue siendo verdadera y solamente pan. Y no porque el vino deje de ser vino, sino por lo que conocemos a través de nuestra herencia reformada, llamada la unión sacramental. Dios ha unido indisolublemente el signo visible con esta realidad espiritual. Así que cuando el creyente recibe los elementos con esta fe verdadera, se alimenta espiritual y realmente del Cristo crucificado. Nosotros estamos con Él allí de manera verdadera. Por eso es que inclusive nuestro artículo nos habla de esta presencia real y espiritual que confesamos. Y he aquí entra la importancia de los elementos, esta analogía divina. Aquí tenemos que detenernos un momento, porque Cristo instituyó pan e instituyó vino, no instituyó galletas, no jugo artificial, no elementos escogidos a la ligera por la conveniencia moderna. Él tomó el pan que tenía en la mesa a la mano y tomó la copa que tenía en la mesa a la mano. Esta copa, de hecho, es la copa que se llama de bendición, que tenía un significado distinto o un poco distinto en el Antiguo Testamento, pero que ahora esta copa ha sido traída para nosotros, los que somos descendientes de Abraham por la fe, porque la mente de Dios, estos elementos no son accidentales, tienen un propósito teológico. Nuestro legado cristiano nos recuerda que Dios se acomoda a nuestra debilidad terrenal usando cosas cotidianas para elevarnos al cielo. No hacía así en su ministerio terrenal nuestro Señor Jesucristo, hablando en parábolas a la gente, usando elementos que ellos conocían, que quizá inclusive para nosotros puedan ser desconocidos. Porque hablaba de la tierra, hablaba de los animales, hablaba de los frutos que había en aquel lugar. Les hablaba en el contexto, les hablaba en el lenguaje del pueblo, en palabras sencillas para que los pescadores, para que los agricultores y aún las personas más encumbradas pudiesen entender el mensaje del Evangelio. Mas no lo entendían no porque el mensaje no fuese claro, sino porque sus corazones estaban cerrados a la palabra de Dios. De igual manera, hermanos, el Señor, conociendo nuestra debilidad, nos da elementos que nosotros podemos reconocer, oler, saborear, disfrutar. Entonces, hay una semejanza intencional de parte de nuestro Dios, porque el pan nos habla del alimento y del sustento, y el vino nos habla del gozo, del vigor, de la sangre derramada, y también inclusive podemos decir que de la amargura que el Señor tuvo que padecer por nosotros. Cristo ha escogido deliberadamente estos elementos para que razonemos así, que de la misma manera que este pan sustenta a mi cuerpo y este vino me conforta y me alegra, así el cuerpo y la sangre de mi Salvador son el único alimento que nutre, fortalece y da vida eterna a mi alma. Esto es lo que el Señor nos quiere comunicar y que se hace efectivo a través de la fe de los santos. Tenemos que añadir aquí algo a la perfección de la obra de Cristo. La respuesta es no. Sería aberrante al entendimiento del puro evangelio de la gracia divina. No debemos añadir absolutamente nada, hermanos, porque el Señor ha dejado las cosas de manera correcta y perfecta, agradable para Él, beneficio para nosotros. Cambiar los elementos es oscurecer la enseñanza de Cristo, esa enseñanza que Él mismo quiso darnos, porque Dios no juega con señales vacías. El Señor escogió esto con sabiduría para comunicar su gracia.
Por eso, hermanos, no hay absolutamente ninguna cosa que tengamos que cambiar de lo que el Señor ya nos ha dejado. Lo que tenemos que hacer es procurar entender, acercándonos a Él con humildad, con confianza y rogándole que abra nuestro entendimiento, de manera que podamos cada día disfrutar con mayor plenitud los beneficios que Cristo nos ha dado a través de su misma iglesia, pero ganados por su brazo poderoso. En segundo lugar, debemos rechazar tanto el altar romano como el memorial vacío. Esto es otro cuidado que debemos tener nosotros. Porque aquí empieza lo más terrible, no solamente con que no podamos comprender nosotros lo que el sacramento divino es para el creyente, sino también debemos tocar este aspecto porque este aspecto sigue vigente en nuestros días. El altar romano pareciera que fue destruido en el tiempo de la Reforma, pero está más vigente hoy que nunca. Y no solamente en el ala romana, desgraciadamente también dentro del anglicanismo y aún dentro de las iglesias evangélicas de manera encubierta, porque el evangélico dirá que no sacrifica, pero sí que le llama altar a ese estrado que ellos tienen para predicar la palabra y donde también celebran la cena del Señor. Usan un lenguaje sacramental romano. Y por otro lado, dentro de esta confusión terrible, también dicen que solamente es un memorial para que podamos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hermanos queridos, iglesia, hermanos que nos están viendo a través de la transmisión, al tratar con los misterios sagrados, el corazón humano siempre tiende a caer en extremos opuestos. Pero nuestros antepasados en la fe los llamaban el error del exceso y el error del defecto. Por un lado tenemos a la vieja Roma, que exageró el sacramento hasta deformarlo a un sacrificio repetitivo. Y por otro lado tenemos a los evangélicos de este siglo, a los evangélicos modernos, que han reducido el sacramento hasta dejarlo en un simple ejercicio mental. Nosotros no somos psicólogos, hermanos. No somos psicólogos, no somos terapeutas, no practicamos alguna actividad oscura como para que esto solamente quede en la mente de la persona. Tenemos una conexión con Cristo a través de la fe. Así que debemos de rechazar profundamente ambos errores. Y primero he de hablar del error romano, el altar de la transubstanciación, ya que nuestra herencia de fe declara con valentía que la idea de que el pan y el vino se convierten físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo es repugnante a la Escritura. Destruye la naturaleza misma del sacramento. Eso lo podemos ver en el artículo número 28. Los anglicanos de estos tiempos deberían leerlo y tomarlo más en serio, porque dice de esta manera: la transubstanciación o el cambio de sustancia del pan y del vino en la cena del Señor no puede probarse por medio del texto sagrado, sino que es repugnante ante las claras palabras de la Escritura, echa por tierra la naturaleza del sacramento y ocasiona muchas supersticiones. La palabra repugnante no me la acabo de inventar, no surge de mi coraje, sino surge del entendimiento de aquellos que fueron antes que nosotros y que claramente han establecido que el hecho de mover, porque ni siquiera digo elevar, de mover el sacramento a otro lado es repugnante a las palabras de Cristo, porque la palabra de Cristo es la Escritura misma. Y estas palabras debemos notarlas. Sí son fuertes, pero lo dice así: repugnante. Nuestro artículo no se anda por las ramas en este aspecto, imprime de manera magistral lo que produce pensar en tal degradación del sacramento, que es repugnante. Es decir, hermanos, es algo asqueroso, es algo inmundo, es algo que da náuseas, es algo que está podrido, es algo tan corrompido que no hay otra manera
en que los reformadores hubiesen descrito tal acto papista. Que participar de esta comunión, de la comunión romana, es como ingerir vómito. Debemos de verlo tal como ellos quisieron transmitirlo hacia nosotros. Porque estoy seguro que la misma Escritura lo catalogaría de esta manera. ¿O acaso no es que será maldito aquel que añada algo a las Escrituras? ¿No será maldito aquel que corrompa las palabras de Cristo? ¿No merecerá el infierno aquel que corrompa las palabras de Cristo? Esto es así. ¿Y por qué afirmamos esto, queridos hermanos? Debemos de pensarlo cuidadosamente. Quizá queremos solamente llamar la atención cuando decimos estas palabras. Quizá queremos que de alguna manera nos miren y puedan ellos o las personas hacernos famosos por estas palabras que estamos diciendo. Pero la realidad es que no es para hacernos publicidad. Lo que sí es que intentamos que puedan palpar cuán manchado está este sacramento en la iglesia romana. Porque esto, hermanos, no es como un pan que se cae al piso y se ensucia un poco. Porque podríamos pensar que es así, que el pan se cae, lo levantamos y lo comemos. No llega a este tipo de asco. Tampoco es un vino que tiene un poco de tierra donde se haya parado una mosca, sino es algo que se tomó algo tan precioso para ser mancillado de tal manera que ya no es digerible, sino algo enfermizo y abominable. Y hagamos unas preguntas para esto que estamos afirmando respecto a la naturaleza de este precioso sacramento. Cuando Cristo sostuvo el pan y dijo, esto es mi cuerpo, ¿dónde estaba su cuerpo real? La respuesta es que estaba allí sentado a la mesa, sosteniendo el pan con sus propias manos. Así que es evidente para el sentido común y para la fe que él no estaba sosteniendo su propio cuerpo físico dentro de su mano. Sus palabras no pueden significar entonces una transformación física literal, porque el papista dice que estos elementos se convierten en otra cosa que no son, pero que saben a lo que se ven. Es algo ridículo, porque allí estaba el Señor y nadie comió al Señor, sino el pan que el Señor entregó a los discípulos para que se hiciera memoria de Él. Esas son las palabras de Cristo. Y aquí tal vez encontremos otro problema técnico aún más grave, porque no solamente apelo a la razón y no la apelo porque quiera yo de alguna manera hacerlos pensar o ridiculizarlos, sino porque el mismo apóstol está hablando de esta manera. Antes de que nos diga en el pasaje que no seamos idólatras, ni cometamos los mismos errores que los demás cometieron, dice el pasaje que huyamos de la idolatría. Pero más adelante en el versículo 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Juzgad vosotros lo que digo. Así que el apóstol está apelando al entendimiento, a la razón del hombre, a la hora de explicar estas palabras para su pueblo. Por eso es que es lícito que podamos nosotros comprender con nuestras mentes lo que el apóstol está tratando de decir. Y de aquí es donde saltamos a este problema teológico. ¿Dónde está ahora el cuerpo físico de Cristo? ¿Dónde está ahora el cuerpo físico de Cristo? Porque si primero preguntamos, ¿dónde estaba el cuerpo físico de Cristo cuando fue instituida la Cena del Señor? Respondemos que estaba allí con los discípulos. Pero ahora, ¿en dónde está el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo? Y la Escritura nuevamente nos da una respuesta absoluta a esta pregunta. Él ascendió
y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver dos versículos, hermanos, que van a ilustrar nuestras capacidades de entendimiento en esta hora, para que podamos entender esto que acabamos de asentir ahora, que Él ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El primer pasaje está en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, en nuestro versículo 3, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde está Cristo hoy? Dice que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Busquemos otro pasaje, queridos hermanos, en Colosenses, en el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, reflexionemos en esto. ¿Dónde estaba Cristo cuando instituyó el sacramento? Estaba sentado con sus discípulos. ¿Dónde está hoy que nos mandó a perpetuar este sacramento? Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como lo dice la Escritura, y también donde nosotros lo hemos condensado en el credo. Nuestros reformadores entendieron que afirmar que el cuerpo humano de Cristo está físicamente presente en miles de altares alrededor del mundo al mismo tiempo es cometer un error cristológico. Aquí, hermanos, no es un asunto de orden, de práctica, ni esa diáfora. Es un tema teológico el que estamos tratando. Es un error cristológico terrible el afirmar que Cristo está físicamente presente en cientos de miles de altares en todo el mundo, particularmente en este día que celebramos la resurrección de Cristo. Así que desde los primeros concilios de la Iglesia se nos ha enseñado que las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, jamás deben confundirse. ¿Qué sucede con aquellos que están sacrificando en el altar? Que han confundido la naturaleza, las dos naturalezas de Cristo. Así que si le atribuimos omnipresencia a su cuerpo humano, deja de ser un cuerpo real. Nosotros creemos en un cuerpo real. Cristo es Dios y es hombre. Como Dios está en todas partes definitivamente, pero como hombre su cuerpo glorificado está en el cielo y no en los elementos que hay en la tierra. Entonces, afirmar un sacrificio y una presencia corporal es algo inconsistente a la palabra de Dios. Y aquí, cuando estamos hablando del error papista, también tenemos que tocar el error luterano, la presencia física paralela de la que hablan ellos. Porque por otro lado surgió este error. Hubo quienes rechazaron la transformación física del pan, pero afirmaron que el cuerpo físico de Cristo acompañaba a los elementos. Y hermanos, aunque reconocemos con respeto que la intención de los luteranos era buena, son nuestros hermanos en Cristo, también debemos de señalar tal error para que nosotros no caigamos en ello. ¿Por qué? Porque el error luterano también ha llegado a las filas del anglicanismo hoy día, y estoy seguro que si nosotros no hacemos algo, también llegará a las filas de las otras denominaciones o ramas evangélicas de la iglesia. Ellos querían definitivamente preservar a toda costa la realidad de que Cristo está presente en la cena, pero al final caen en el mismo problema del papista. Siguen manteniendo una presencia corporal y física que es totalmente incompatible con la verdadera humanidad de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo no bajó del cielo para ocultarse físicamente debajo de un pedazo de pan o en el vino, porque ellos dicen que está por ahí, por arriba, por abajo y de lado, físicamente. Pero tal cosa no la encontramos en las santas escrituras. Así que, así como debemos huir de Roma, también debemos huir del luteranismo en este sentido, o del anglo-luteranismo, porque hoy día ya no hay tres facciones únicamente, hay un sinfín de facciones dentro del anglicanismo, y una de ellas es el anglo-luteranismo, que es bastante popular dentro de la iglesia anglicana. Y en tercer lugar, respecto a estos puntos que estamos tratando, el error del memorialismo moderno, el símbolo vacío, que no comunica absolutamente nada, sino que es una representación teatral para aquellos que la practican. Entonces, llegamos a la iglesia y llegamos a ver este error que es el más común entre nosotros, los evangélicos. Y esta es la idea de que la cena del Señor es solamente un recuerdo, una simple ilustración, una ayuda psicológica para refrescar la memoria. Pero el apóstol Pablo jamás habla con esta ligereza. Él no pregunta si el pan es un recordatorio. Él pregunta si el pan no es la comunión y participación del cuerpo de Cristo. Es lo que está preguntando. Ni siquiera hace apelación a este hecho de un simple memorial. ¿Estamos negando que nos recuerde la obra de Cristo? Por supuesto que no. No estamos negando que nos lo recuerde. Evidentemente tiene este propósito. Pero no solamente es un recuerdo en nuestra mente, sino que quede sellado en nuestro ser. Y reducir la cena del Señor a este mero simbolismo mental empobrece el sacramento, como también lo decían ya los antiguos maestros de la palabra de Dios. Dios no nos alimenta con platos vacíos. Convertir este banquete celestial en una simple clase ilustrada o en un acto donde nosotros somos los únicos que hacemos algo al recordar, es robarle a nuestras almas el alimento espiritual que Cristo promete darnos cuando venimos a su mesa para recibir el sacramento con fe. Al reflexionar en esto, también es necesario que podamos nosotros pensar en lo que tenemos enfrente o al lado en nuestro caso. La mesa del Señor y no altar. Esta es una teología visible, porque también enseñamos con lo que el pueblo está viendo. Ustedes saben que todas las cosas que hay en el anglicanismo no son mero capricho. Tienen una intención de instrucción para con el pueblo. Tiene como objetivo educar al cristiano, tiene como objetivo discipularlo. Está acorde a las palabras de Cristo, ir y hacer discípulos. Y lo hacemos con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, todas las herramientas santas las ocupamos para que el cristiano sea instruido en el Evangelio, en el conocimiento de Dios, porque allí está la vida eterna, en que conozcan a Jesucristo. Y que conociendo a Cristo también tenemos entrada al Padre. Entonces aquí no solamente hablamos de una crítica a los papistas, sino también tenemos que hablar de nuestras propias casas. Así que no solamente le toca a los papistas, a los luteranos o a los evangélicos, que equivocadamente llaman altar al estrado donde se dirige la adoración pública a Dios, sino también a los mismos anglicanos de la Iglesia alta, particularmente a aquellos que se denominan anglocatólicos, porque también es necesario limpiar nuestra propia casa de las impurezas y no solamente ver el error ajeno. También nosotros tenemos problemas, hermanos. No hay iglesia perfecta debajo del cielo, pero hay iglesias que por la gracia de Dios pueden ser más puras que otras.
Así que también tenemos que darnos palos a nosotros mismos para que podamos entender qué es lo que Cristo quiere de su iglesia para presentársela pura y sin mancha delante de Él. No es cosa que tengamos que dejar de lado, no es cosa que tengamos que ocultar y decir el anglicanismo no tiene errores. Por supuesto que los tiene y debemos de marcarlos. Debemos recordar a nuestros hermanos y a nosotros mismos que por todo esto los líderes de la Reforma inglesa tomaron medidas drásticas y las dejaron escritas para que si se nos olvidan podamos leerlas y podamos profundizar en ellas. Lo que los reformadores ingleses entendieron fue este evangelio y lo entendieron tan profundamente que ordenaron remover todos los altares de piedra de las iglesias anglicanas y colocar en su lugar simples mesas de madera. Porque sí, antiguamente había mesas de piedra. Pero ¿qué sucede hoy día? Que otra vez hombres encubiertos han entrado dentro de la iglesia para nuevamente poner mesas de piedra, mesas que oscurecían el sacramento divino. Ellos ordenaron esto, y escuchen bien, no fue una simple remodelación de interiores, fue una teología visible, porque un altar tiene como propósito una sola cosa: ofrecer sacrificios. Debemos decirlo así, no es algo que se haya puesto por adorno o por tradición, no es algo que tenga menor importancia. El altar se pone para ofrecer sacrificios, pero una mesa tiene un propósito muy distinto: servir de alimento y disfrutar de un pacto ya consumado. O hermanos, les pregunto, ¿ustedes cuando se sientan a comer ponen altares para comer? Ponemos una mesa y ahí ponemos nuestros platos, nuestra comida y nuestra bebida. En la mesa del Señor tiene este propósito: servir de alimento y disfrutar de este pacto que ha sido consumado por Cristo. ¿Cuánto anhelamos que esta realidad sea experimentada en todas nuestras parroquias anglicanas? Dato histórico, hermanos, que años más tarde, después de que se hizo esta acción de remover estos altares de piedra, hubo líderes religiosos que, queriendo volver al ritualismo, intentaron regresar las mesas al fondo de la iglesia y ponerles barandillas como si fueran altares, usando la excusa absurda de que los perros entraban al templo y profanaban la mesa del Señor, algo que sí ocurría. Pero no es una razón suficiente para volver nuevamente a intentar parecernos a Roma. ¿Acaso me estoy sacando fuera de contexto lo que estoy diciendo ahora mismo, hermanos? ¿Cuál era la preocupación del apóstol en esencia? No solamente era que no entendiese el pueblo lo que significa este memorial sacramental, sino que podamos separarnos de la idolatría. Casi todo el pasaje inclusive habla de la idolatría y también habla de lo que hace la idolatría. Nos lleva a otros actos impuros como la fornicación, porque dentro de la idolatría se promovía todo este tipo de cosas. Y lo dice con claridad: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fíjense que, hermanos queridos, cuando el memorial del sacramento se limita solamente a eso y no se muestra en todo su esplendor, ni se recibe en todo su esplendor, ¿qué es lo que consecuentemente hay? Idolatría. ¿Qué idolatramos o qué idolatran aquellos que lo practican así? ¿No es sus propias mentes? ¿No son sus propias mentes? ¿No es su propio ego? ¿No es su propio raciocinio? ¿No es el ejercicio del humanismo? ¿Y qué sucede cuando se sacrifica?
que se vuelven similar a aquellos que sacrificaban a los ídolos. Por eso necesitamos tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque estos hombres lo hicieron de una manera despiadada, tratando de engañar, usando bajo pretexto el tema de los perros que orinaban las mesas. Pero los cristianos de ese tiempo tenían clara su teología respecto a Cristo, que no nos dejó esta ordenanza para que sacrifiquemos nuevamente. Su sacrificio en la cruz fue perfecto, completo, hecho una vez y para siempre. Cristo no nos invita a un altar a ofrecer por el pecado, que es el contexto de nuestro pasaje que hemos tomado ahora. Al contrario, nos dice que nos separemos de todo eso, que nos olvidemos de todas esas cosas. Pero parece que hay algunos dentro de la iglesia de Inglaterra que están intentando regresar a lo mismo, regresando a tal absurdo y poniendo pretextos como estos que ponían de los perros. Tenemos un sacramento alto y sublime instituido por Cristo. No querramos imitar a aquellos que ofrecen a los ídolos. Sería degradar nuestra propia esperanza. Cristo nos invita a su mesa a alimentarnos por fe del sacrificio que Él ya ha consumado. Si hay sacrificio, lo hay en Él, no lo hacemos nosotros. Él mismo se sacrificó para darnos vida y vida eterna. Como tercer punto, hermanos queridos, está la postura reformada. La postura reformada nos habla acerca de la presencia real, espiritual, del Cristo vivo. Entonces, hermanos, ¿qué cosa creemos nosotros? ¿Qué cosa debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos entender nosotros el sacramento? Si rechazamos el altar romano y también el simbolismo vacío, ¿qué cosa nos queda a nosotros ahora? Nos queda la gloriosa verdad bíblica. Creemos que Cristo está realmente presente, pero está presente espiritualmente, no carnalmente, no físicamente, no encerrado localmente en el pan o en el vino. Él está verdaderamente presente y comunicando a nuestras almas por la obra incomprensible del Espíritu Santo, quien es el vínculo de unión con Él por la fe. Y en el pasaje que tenemos como complemento respecto a lo que dice San Juan 6, que nos habla de la verdadera comida, miremos lo que dice. El Señor dice estas palabras: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. A lo largo de los siglos, muchos han tropezado al interpretar esto de forma física y carnal, pero el mismo Señor Jesucristo derriba esta interpretación literal en unas líneas más adelante, en Juan 6:63. Él aclara y dice esto: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si nosotros pensamos que está hablando literalmente de su carne y de su sangre, caemos en una contradicción de lo que Cristo ya nos ha explicado. Y estaríamos desobedeciendo a Cristo mismo y diríamos que Él se está equivocando o de alguna manera se está contradiciendo. Pero aquí el Señor nos está diciendo con gran claridad y precisión que el Espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha. En nuestro contexto del mismo texto que hablamos, ya se habla acerca de comida y bebida espiritual, porque nuevamente aquí pueden decir, es que ustedes se sacan palabras, no sabemos de dónde. Pero el apóstol Pablo está diciendo en nuestro pasaje: y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que, queridos, nada estamos inventando nosotros, usamos
las majestuosas palabras de nuestro Señor a través de los apóstoles. Esta es la enseñanza apostólica en la que permanece la Iglesia. El concepto que ha estado siempre ahí. No estamos innovando absolutamente nada, estamos dejando que el texto nos hable a nuestro propio entendimiento, a nuestro corazón. Hermanos, todo este capítulo 6 de San Juan trata sobre creer en Cristo, no trata sobre masticar un cuerpo físico, trata de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los padres reformados nos enseñaron a comer y a beber su sangre, pero de esta manera, apropiarse de Cristo por la fe, de descansar enteramente en su sacrificio y de recibir su vida en nuestro interior. Comer en el lenguaje de Cristo es creer. Esto es lo que significa. Comer en el lenguaje de Cristo es creer. Y eso es precisamente lo que hace visible y tangible cuando venimos a la cena del Señor con fe. En otras palabras, el que no cree en el Hijo no tiene la vida. ¿Acaso estoy diciendo algo nuevo? ¿No estoy citando a las Escrituras en esto que estoy diciendo? ¿O es un grave atrevimiento que pronuncie estas palabras para interpretar la porción de la divina revelación? Pues para quien piensa así, Juan 3:36 lo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuestra confesión histórica nos habla de esta unión sacramental. Significa que cuando el creyente se acerca a la mesa y recibe el pan y el vino con fe genuina, no recibe una sustancia física transformada o mágica, pero lo que sí recibe y se alimenta verdaderamente es de Cristo a nivel espiritual, como ya lo dice nuestro texto, como lo hicieron también en el pasado aquellos que fueron guiados en el pueblo de Israel. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero a través del Espíritu Santo la sustancia entre el cielo y la tierra, la distancia, perdón, entre el cielo y la tierra se acorta para nosotros. Lo que ocurre en la mesa es una participación real, una alimentación espiritual y una comunión verdadera con el Salvador crucificado. Así como el pan nutre el cuerpo del hombre, la vida de Cristo nutre nuestra alma. Nuestro artículo número 29 da un golpe final a tales errores que ya hemos citado. Aquí llegamos con una prueba de fuego de nuestra doctrina, con este artículo que he de citar: los malvados y los que no tienen fe no participan de Cristo, aunque participen externamente del sacramento. Piensen cuidadosamente en estas palabras de nuestro artículo, porque esto destruye por completo la idea de la transubstanciación romana y la presencia física luterana. Si el cuerpo físico de Cristo estuviera literalmente metido en el pan, entonces todos los que tragan el pan recibirían exactamente lo mismo, gracia y salvación, porque ahí está Cristo. Pero la Escritura y nuestros artículos enseñan lo contrario, que los incrédulos mastican visiblemente el pan con sus dientes, pero lo hacen para su propia condenación. ¿Por qué? Porque les falta la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El incrédulo recibe el signo físico en su boca, pero al tener el corazón cerrado, no recibe la realidad espiritual de Cristo. Y aquí está el verdadero misterio, la humildad ante la gracia de Dios. Aquí, Iglesia, debemos terminar con profunda reverencia y humildad. La teología reformada, a diferencia de los filósofos medievales, nunca intentó explicar mecánicamente cómo ocurre esta comunión celestial. Nuestros reformadores y el libro de oración común hablan con sumo cuidado, afirman con total seguridad la realidad de la presencia espiritual, pero se niegan a definir el mecanismo exacto de cómo es que Dios lo hace. Solo sabemos que lo hace a través de la fe.
Es lo que dice la Escritura. Se apela a la armonía que descansa en que la salvación es totalmente por gracia para el hombre. Y así también el sacramento que se recibe por medio de la fe, lo recibimos y recibimos a nuestro bendito Salvador. Y esto es verdadera sabiduría, como decía aquel gran reformador de Ginebra, al pensar en la carne de Cristo en el cielo, que da vida a nuestra alma en la tierra, la mente se queda corta para nosotros. Es un misterio tan alto que más bien debemos experimentarlo en el corazón que intentar comprenderlo con la mente. Porque el sacramento no es magia humana, es un misterio santo y divino. Así que, hermanos, para concluir, no debemos caer ni en la superstición romana ni en el vacío del memorial. Cristo no está siendo sacrificado una y otra vez, pero tampoco está ausente de su mesa. Él está verdaderamente presente por su Espíritu. Así que, querido hermano, querida hermana, cuando vengas a la mesa del Señor, no vengas pensando, solamente voy a recordar algo. Ven entendiendo que Cristo mismo alimenta aquí a su pueblo como lo hizo en el pasado. No es algo nuevo, es algo más amplio. Y no lo hace carnalmente, porque aún el Señor nos provee de nuestras necesidades físicas. ¿O no oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Y acaso no nos los da el Señor? Así que no lo hace carnalmente ni físicamente, pero sí lo hace realmente. Y así como tu cuerpo recibe el pan y el vino, tu alma recibe gracia, fortaleza, comunión con Cristo, porque esta no es simplemente una mesa humana, es la mesa del Señor. Amén. Padre todopoderoso y misericordioso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sé que esta ha de llegar a nuestro corazón, Padre, por tu gran poder. Sé, Padre, que hemos de ser rociados, Señor, por tus benditas bendiciones que recibimos a través de todo esto que tú has dejado, Señor. Y que tú lo perfeccionas, Padre, para que nosotros seamos nutridos y para que crezcamos, Señor, y corramos, Señor, hacia la meta de nuestro supremo llamamiento. Te ruego, Señor, por todos los que estamos aquí presentes, por mis hermanos que nos siguen a través de la transmisión, Padre, y por todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.